Vamos a ver ahora, empezar con Bereshit 16, Génesis 16, y es cuando la promesa se apresura. Y yo creo que aquí, pues es algo que de repente nosotros, como seres humanos, tenemos esa cualidad, si es que podemos llamarle cualidad, de querer agilizar las cosas, de querer que las cosas sean a nuestro propio tiempo, a nuestra propia voluntad, a nuestra propia conveniencia, cuando la realidad de las cosas es que, y lo decimos cotidianamente, los tiempos de Dios son perfectos, pero lo decimos a veces y no entendemos la dimensión y la profundidad que tienen esas palabras. Y aquí vamos a ver una historia que probablemente ya hemos visto en otras ocasiones, que ya conocemos, que es precisamente la de Sarai, Agar y Abraham. Y como dice ahí, decisiones humanas ante la esperanza divina. Y a veces eso es lo que nos sucede, generalmente eso es lo que nos sucede. Tomamos decisiones humanas cuando tenemos a alguien que está siempre eh, viendo todo a nuestro favor. Aunque a veces para nosotros obrar a nuestro favor sería algo más diferente, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con los primeros 6 versículos y no sé si alguien me pudiera apoyar con la lectura de Génesis 16 del 1 al 6. Si alguien lo tiene. Adelante, por favor. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vemos el inicio de esta historia que parece mentira, ha traído situaciones hasta hoy día. Hoy día seguimos viviendo, em, pues, resultado de ese momento en específico. Y creo que por eso es tan importante entender que aquí no se trata de presentar héroes o villanos, sino más bien entender que todo surge de una cuestión meramente humana, cuando algo eh, divino, cuando una promesa pasa por nuestra mente y nosotros la queremos hacer a nuestro modo. Entonces, vamos a tratar de entender, porque muchas veces nosotros, yo en lo particular, pues de repente juzga a uno, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurrió hacerlo? Y cómo la otra persona consintió. Pero creo que hay cosas que de manera humana, si nosotros podemos entender, podemos ver que no que se justifique, pero podemos ver que hay una razón para que esto haya sucedido de esta manera. Por ejemplo, vamos a ver que Sarai no actúa desde la rebeldía,
sino actúa desde una presión social, precisamente por esa infertilidad. Actúa desde el miedo a que la promesa fracase. Y esto, para nosotros que estamos en este lado del océano, en este lado de la Tierra, es algo difícil de entender y en nuestro tiempo también. De esto ya pasaron varios miles de años. Entonces, eran costumbres que en ese entonces estaban aceptadas en ese tiempo. Y en este capítulo en especial vamos a ir entendiendo cómo Dios cumple sus promesas aun cuando nosotros, los seres humanos, intentamos ayudar a Dios. Yo creo que eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, porque a veces sabemos que Dios está al frente, pero pues bueno, vamos a dar una manita, ¿no? Para que esto funcione. Y a veces dar esa ayuda sobre nuestro propio esfuerzo tiene otros resultados, ¿no? Otras consecuencias. Pero vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Si nosotros vemos el contexto histórico, vamos a ir entendiendo y vamos a seguir confirmando, porque lo hemos estado corroborando, que la Biblia no es un cuento, no es algo que alguien se inventó, no es algo que no se pueda documentar. Vamos a ver que esto está documentado desde la parte arqueológica y aquí hay unos datos interesantes. Ese contexto está en algo que se llamaba el mundo del Bronce Medio. Y ese mundo del Bronce Medio, si nosotros buscamos en Internet, vamos a encontrar algo como esto. Yo, por ejemplo, encontré esto que dice, la Edad del Bronce es el periodo de la historia en el que se desarrolló la metalurgia, obviamente, pues de este metal, del bronce, resultado de la aleación de cobre con estaño. Es decir, la fusión de estos dos metales da como resultado el bronce. El término, este que estamos viendo del mundo del bronce, la edad del bronce, fue acuñada por el arqueólogo danés Christian Jurgensen para clasificar en tres edades las colecciones de la Comisión Real para la Conservación de las Antigüedades de Copenhague. Quiere decir que hubo un objetivo científico, cultural, para hacer esta investigación, ver que esto era real, que existía, y se acuñó un término con el cual nosotros podemos decir que en ese contexto histórico se desarrolló esta situación. Este abarca un periodo entre 3300 y 1200 antes de la era común, es decir, antes de Yeshua, antes de Cristo. Ahí dice 2000 a 1800. ¿Por qué? Porque ese periodo se divide en tres: bronce antiguo, bronce medio y bronce final. Y nosotros encontramos estos vestigios arqueológicos en el periodo del bronce medio. Entonces, vamos a ver que la descendencia no era solo un deseo personal, sino era una base de identidad y herencia para de la supervivencia en las comunidades, en los pueblos de ese entonces. Entonces, si nos estamos remontando a ese tiempo, podemos encontrar vestigios de que nos están dando por medio de las inscripciones, los grabados y todo, podemos ir corroborando que el tener descendencia es muy diferente a hoy en nuestros tiempos, que a lo mejor uno decide por decisión tener familia, no tener, etcétera. Pero en ese entonces no era algo así, ¿no? Sino era más bien una base de identidad, herencia y supervivencia. Son tres cosas, ¿sí? Era
identidad, herencia y supervivencia. Por eso era importante tener descendencia. Y de ahí vamos a ver que una mujer sin hijos carecía de seguridad futura, podía ser reemplazada y vivía bajo vergüenza social. Entonces, fíjense qué importante para una mujer en ese entonces era poder tener descendencia. Una mujer sin hijos carecía de seguridad futura, podía ser reemplazada y vivía bajo vergüenza social. Entonces ya aquí con esto podemos ir entendiendo a lo mejor un poquito qué pasó por la cabeza de Saraí en este momento, ¿no? Entonces, pues vamos a ver o vamos a tratar de entender qué será su realidad y que ella no actúa de una forma extraña, porque nosotros, para nosotros es algo que dijéramos, no, o sea, yo no lo haría en su lugar, pero ella lo hace conforme a lo que su mundo consideraba lógico, legal y responsable. En ese entonces, esto era lógico, legal y responsable. ¿Sí? Lo que para hoy nosotros hoy en día es descabellado, es algo que no podemos hacer, que, vamos, no, ni siquiera podemos pensarlo de esa manera. Entonces, su contexto histórico nos marca algo diferente a lo que vemos nosotros y ya nos está dando un poquito de luz acerca del por qué tomó la decisión que tomó. No fue una decisión arrebatada, o probablemente sí, pero vamos, tenía hasta cierto punto un sustento social de ese entonces. Y si nosotros vamos a la parte arqueológica, también vamos a ver que se puede justificar de diferentes formas. Por ejemplo, había leyes en esa época, al igual que hoy, en ese entonces había leyes y hemos visto a lo largo de las escrituras que, bueno, van cambiándose las leyes, las reglas, lo que va predominando. Entonces, algo importante, por eso el entender el contexto histórico, porque la arqueología, con base en los estudios, ha encontrado que esas costumbres legales están documentadas, no es improvisación bíblica, ¿sí? O sea, la misma arqueología y la ciencia determina y constata que no es una improvisación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay algunas cuestiones como el código de Hammurabi y los textos de Nuzi. Investigando esto, yo de verdad hay cosas que también estoy aprendiendo junto con ustedes. Por ejemplo, el Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado, escrito en 1750 a.C., antes de la era común, por el rey de Babilonia Hammurabi, precisamente de ahí el nombre, y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia, cubre muchos temas, incluido el derecho penal y el derecho de familia. ¿Sí? Si podemos ver, o sea, a esto está documentado y hay partes de esos escritos donde hay temas como derecho penal y el derecho de familia. Y por ejemplo, siendo ya muy específicos en el tema, hay una parte donde dice que si una esposa no daba hijos, podía entregar su sierva al marido. Y esto lo estamos encontrando fuera de las escrituras en este código de Hammurabi. Y otro punto decía que el hijo nacido sería legalmente de la esposa legítima, tal como sucede en esta historia que estamos encontrando en las escrituras, o sea, tal cual. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que lo que sucedió era algo Normal, ¿no? normal. En aquella. En aquellos días era algo normal, incluso desde el punto de vista legal. Si hoy sucediera eso, sería
fuera de la ley, estaría penado, habría otras cosas. Bueno, al menos aquí, no sé, en otros países con otras culturas tan diferentes, pero al menos en nuestro contexto sería así. Este código de Hammurabi, como dato, está actualmente conservado en el Museo del Louvre en París. Ahí se encuentra el código de Hammurabi. Y también encontré los textos de Nusi. Y en este caso encontré que son miles, no dice cientos ni decenas, dice miles de documentos cuneiformes, es decir, con una escritura de aquella época, que son hallados en Irak y que revelan la vida social, legal y económica de la antigua ciudad hurrita de Nusi. Entonces, estos escritos son de Nusi. Y si bien no es exactamente el mismo lugar, pero nos da contexto porque es el mismo tiempo. Entonces, quiere decir que las sociedades tenían ciertas similitudes. Aquí vemos que en los textos de Nusi, bueno, encontré que incluso si lo buscamos en Internet, nos dice que hay paralelismos bíblicos. Muchos registros, dice que como los de la familia de Teiptila, digo, esto es nada más dato al margen, reflejan costumbres similares a los patriarcas del Génesis. O sea, en esos escritos de textos de Nusi hay historias muy similares a las que se narran en la Biblia. Documentan contratos donde la sierva da a luz en nombre de la señora y documentan también que la sierva no adquiría estatus igual. Quiere decir que estos dos documentos están corroborando tal cual la Biblia lo comenta, lo escribe. Como nota aquí, hasta la fecha se conocen alrededor de 5.000 tablillas de textos de Nusi, en su mayoría conservadas en el Instituto Oriental, el Museo Semítico de Harvard y el Museo de Irak en Bagdad. Entonces, como podemos ver, esto nos está demostrando que la Torá, el Pentateuco, nos está describiendo la historia real. No es una licencia de escritura, una licencia novelística, es realmente lo que sucedía, parte de la sociedad en aquel momento. Ahora vamos a pasar un poquito a los actores de esta historia. Vamos a ver quién era Agar. Nosotros, a grosso modo, pues sabemos quién era Agar. Pero vamos a ver lo que sabemos probablemente es que era la sierva egipcia en la casa de Abraham. Y aquí hay un dato que, bueno, pues posiblemente fue, como sabemos, los siervos pues se compraban, eran comprados, eso pasó con José cuando sus hermanos lo vendieron. Entonces es bien sabido que eran comprados. Entonces posiblemente en Egipto, en el capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham va a Egipto, probablemente en ese periodo fue que fue comprada Agar como sierva. Posiblemente, las escrituras no lo detallan, pero es posible. Y aquí viene un dato que parece interesante, que era una mujer extranjera, y extranjera en hebreo es ger. Entonces, un dato pues nada más interesante, no dice algo en específico, pero extranjera es ger y era agar. Entonces,
tiene cierta relación y si sabemos o si nos hemos dado cuenta, el hebreo tiene mucho esa peculiaridad, que las palabras de una misma raíz cambian un poquito, pero siguen su significado, ¿no? Entonces, pues una mujer extranjera, como lo acabamos de ver, que documentan estos manuscritos, pues no tenía derechos propios. Entonces, Agar no es un personaje secundario para nada, no es irrelevante. Y como decía hace un momento, su nombre puede relacionarse con el término ger, extranjero o residente foráneo. Desde lo que acabamos de ver hace un momento, culturalmente ella no tenía voz ni autonomía. Es decir, ella era totalmente dependiente de Sarai, no tenía ella voz ni voto, como decimos actualmente. Su cuerpo podía ser usado legalmente. Hoy día decir esto es para que me encierren, me lleven a la cárcel. Decir que el cuerpo de una mujer puede ser usado así legalmente, o sea, sería que me encerraran. En ese entonces era diferente. Entonces vamos a ver la brecha cultural tan grande que hay entre nuestros días, entre nuestra sociedad, con los tiempos de antaño y la sociedad de antaño, ¿no? Entonces, pues estamos viendo poco a poco todo esto, cómo cobra relevancia. Entonces, el valor de Agar dependía de su fertilidad. Hoy día yo creo que todo esto sería algo muy, muy triste y muy cruel para una persona, o sea, no darle voz, poder usar su cuerpo de manera legal y que solamente su valor fuera porque pudiera ser fértil, esto hoy día es impensable. Pero en ese entonces era contexto, contexto cotidiano. Entonces, vemos que esto pues empieza a cobrar un poquito de lógica, un poquito de sentido en esta trama, en esta historia. Y va teniendo pues desde aquí un poquito de tensión, porque estamos viendo quién es, pues oye mal tal vez, pero quién era el dominado y quién era el dominante. ¿Sí? Pero eso yo creo que no es de extrañarnos porque nosotros sabemos que la esclavitud así era. Pero más adelante vamos a ver un dato interesante que yo no había caído con él en cuenta tan así, pero me pareció interesante hablando de esto de la esclavitud. Vamos a ver por otro lado la iniciativa de Sarai. Hay algo que ella dice interesante y que no viene tal cual traducido en las versiones. Dice, quizá yo sea edificada por ella. Y eso está en el lenguaje original, es decir, en el hebreo. Y edificado es baná. Y baná es edificar una casa. Pero desde nuestra perspectiva, edificar una casa es edificar esta construcción donde habitamos, donde vivimos. Pero por eso decimos, a veces no sé si se han percatado que decimos la casa de Israel, y la casa de Israel no es el domicilio, sino es precisamente la dinastía, como dice ahí. Estamos hablando de formar una sociedad, tener esa descendencia y tener ese poderío por medio de la descendencia. Eso es lo que está significando casa. Y entonces ahí es una parte donde ella dice, ¿no? Quizá yo sea edificada por ella usando la palabra baná, que es exactamente eso,
edificar una casa. Ahora, pues bueno, ya vimos, y creo que aquí ya no hace falta volver a explicarlo, cómo la maternidad es la arquitectura familiar, es decir, es de donde se construye la descendencia, las generaciones, y es la promesa que estaba buscando Abraham. Las generaciones que iban a ser incontables, tal como las estrellas en el cielo. Entonces, la maternidad es crucial para que eso pueda darse. De otra forma no iba a poder haber ese sustento, esa descendencia, ese conteo de la descendencia como las estrellas. No iba a poderse dar si no había maternidad. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que la promesa es reinterpretada. ¿Por qué es reinterpretada? Bueno, porque en nuestro pensamiento humano empezamos a dudar de las cosas. ¿Sí? Eh, pues nosotros vemos que si ella, Sarai, no podía tener descendencia, desde luego que pues para ella fue algo complicado, un golpe crucial. Entonces, por eso es que ella intenta construir lo que Dios prometió, pero con herramientas humanas. Y aquí es lo que a veces nosotros intentamos hacer, ¿no? O sea, decimos los tiempos de Dios son perfectos, pero queremos que sean nuestros tiempos, no los de Dios. Y sí, es muy difícil a veces ser pacientes, tener em, esa, pues sí, o sea, esa paciencia, esa claridad y esa certeza, es decir, esa fe. Por eso sabemos que la fe, y estamos hablando de uno de los personajes que se reconoce por eso, es confiar en el resultado aunque no lo hayamos visto, por decirlo de alguna manera. Eso es tener fe y eso es lo que debemos hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí en esta secuencia vemos que aparece una tensión que es la promesa divina y los métodos culturales que acabamos de ver, la fe contra el control humano, es decir, una cosa es tener fe en que va a pasar lo que yo no veo que va a pasar, eso es muy difícil, y por ende la espera en contra de la ansiedad. Esperar o el ansia me domina y hago las cosas. Y a veces tomamos decisiones arrebatadas, yo me incluyo, yo lo he hecho no solo una ni dos, yo creo que muchas veces, y creo que todos lo hemos hecho. Y tristemente, a veces culpamos a Dios de esas situaciones cuando son malas decisiones que tomamos, cuando nos desesperamos y por desesperación hacemos cosas que no debemos. Entonces, es nunca perder de vista que Dios es fiel a su palabra y que si Él promete algo, lo va a cumplir de una u otra manera. Ahora estamos viendo los personajes, ya vimos a Agar, vimos a Sarai, vamos a ver a Abraham. Y aquí vamos a ver que Abraham escucha la voz de su esposa, pero algo que en las escrituras no vemos, no hay una oración, ¿sí? No hay una oración por parte de Abraham, es decir, no hay una consulta con Dios. Y esto es pues un liderazgo pasivo, o sea, sigue siendo el, el hombre, el varón, sigue siendo el que lleva por delante a la familia, pero pues no actúa.
simplemente se deja llevar. Y yo creo que probablemente estemos pensando que alguien más al principio de los tiempos hizo algo muy similar, si no es que exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá nos recuerda mucho a Adán en el Edén, que simplemente escuchó a su mujer y no dijo nada. Bueno, pues hagámoslo. Entonces, algo similar está pasando aquí en este relato con Abraham. No vemos aquí un diálogo, una plegaria, una oración por parte de Abraham hacia con Dios. Vemos simplemente que va de manera pasiva y acepta las cosas que le son planteadas y da pauta a lo que viene a continuación. Indirectamente, podemos ver que las escrituras no están acusando a Abraham, pero sí están mostrando que hubo silencio. Y a veces el silencio ante algo que podría no llevarnos a algo bueno es como haber hecho lo malo porque vamos hacia ese rumbo. Entonces, cuando el patriarca deja que la cultura y su entendimiento guíe lo que solo Dios debía dirigir, es cuando vienen consecuencias. Él sabía que Dios había prometido y él confiaba en Dios, que Dios iba a cumplir. Sin embargo, pues bueno, hubo ahí un momento de silencio, un momento de pasividad y pasaron consecuencias que, pues bueno, conocemos hoy día, consecuencias que son ya culturales. Aquí, pues bueno, cambio de estatus y desprecio porque Agar concibe, Sarai es menospreciada y hay una ruptura del orden esperado. Entonces, esto lo podemos ver en el texto y en lo que acabamos de comentar, porque en el mundo antiguo la fertilidad otorgaba poder simbólico. Una mujer que era fértil contra una que no lo era, obviamente se sentía más poderosa. ¿Por qué? Porque podía procrear, podía dar una descendencia y de aquí generaciones. Y eso era importantísimo, como lo acabamos de ver anteriormente. Entonces, por eso podemos ver ese cambio de actitud que hubo por parte de Agar. Ahora, entendiendo desde todo lo que significa o significaba en ese tiempo esto que está pasando, podemos entender que Agar no es que desafíe de una manera consciente, tal vez no lo hizo de una manera consciente, pero sí ella sabía que había adquirido un nuevo estatus. Y eso pues terminó generando una tensión entre las partes. Y volvemos al punto. La Biblia en todo momento nos muestra que las soluciones humanas pues suelen traer consecuencias no previstas. Lo acabamos de ver bueno, lo comentábamos hace un ratito con Adán, pero pues lo hemos visto con Caín y Abel también, Babel. Estamos viendo que son soluciones humanas, soluciones racionales que generalmente no traen consecuencias buenas y mucho menos agradables a Dios. Entonces, pues bueno,
eso, las soluciones humanas suelen traer consecuencias relacionales no previstas. Y relacionales se hacen referencia a las relaciones, incluso entre los mismos, digamos, actores de la situación o su alrededor. Entonces, las soluciones humanas no siempre son lo más idóneo. Por eso es que decimos poner en manos de Dios todo lo que hagamos. Y aquí, pues bueno, vamos a concluir precisamente en esa cuestión de opresión y autoridad. Sarai la afligió y así está en la escritura original, Anah. Y Anah es un verbo usado también para esclavitud. Es decir, Sarai la afligió, Aná también podría interpretarse como la esclavizó. Obviamente, pues todo esto conlleva cuestiones humanas, sentimientos humanos, dolor emocional y social. ¿Por qué? Porque como persona seguramente sintió desprecios, se sintió, como dice ahí, esclavizada más que afligida. Entonces es una cuestión emocional, pero también social, porque como lo vimos hace un momento, pues todo esto tiene que ver con las leyes, con las costumbres de aquel entonces. Y bueno, esto es un ciclo de violencia estructural que, bueno, lamentablemente pues se va repitiendo, ¿no? Pero algo que también encontramos, el verbo ana, también es fuerte y se usa más tarde para describir la opresión en Egipto. Y aquí, eh, pues bueno, vemos que hay una, digamos, ironía, un contraste, porque Agar, la egipcia, es oprimida por los hebreos, pero Israel, siglos después, será oprimido en Egipto. Entonces, podemos ver que las cosas, las decisiones que tomamos todos los días están afectando de una manera u otra a nosotros y a quienes nos rodean, a nuestro círculo central, a nuestro círculo cercano, a nuestra familia y después a los que siguen en cercanía. Pero no solamente es uno el afectado, sino todos. Y aquí vemos cómo la pareja de Abraham y Sarai, que fueron quienes tuvieron una mala elección por no consultar a Dios y hacer cosas con base en su entendimiento, afectaron a una tercera persona. Y de esa tercera persona vienen generaciones que vienen afectando a generaciones. ¿Por qué? Por una mala decisión. Entonces, fíjense qué tan importante es tomar acciones consultando a Dios, basado en las escrituras. Y una cosa es que pueda haber diferencias, por ejemplo, en el matrimonio, con los hermanos, con los hijos dentro de la familia, pero de ahí a tomar malas decisiones y más que vayan en contra de la voluntad de la palabra de Dios, pues bueno, ya es muy diferente, ¿no? Entonces, todo el tiempo tengamos en cuenta que todas nuestras decisiones van a tener consecuencias y pues no siempre son agradables. Entonces, para concluir, Dios no necesita nuestra prisa, o sea, Dios no necesita que le ayudemos, que le demos una manita, que no, para nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él.
porque Él, aún en nuestros errores, va a estar presente. Aún cuando nos equivoquemos, va a estar presente. Aún cuando parezca que se ha olvidado de nosotros, no. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y lo hemos visto en otros capítulos de Génesis. Entonces, Él nos alcanza aún en nuestros errores. Es decir, que Él, a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, como decía esa canción que cantamos al final, no, la del medio, a pesar de mis errores, se quedó y Él sigue aquí porque prometió que estaría conmigo hasta el final. Y Él sigue aquí. La promesa sigue vigente. Dios ve al oprimido y la gracia no cancela la consecuencia. También es algo importante, ¿eh? Porque a veces pensamos que la gracia es perdón inagotable, que podemos hacer lo que sea y que no pasa nada. Y nosotros podemos ver muchas historias, aquí estamos viendo una, pero vamos a ver también con David. O sea, David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que afrontar las consecuencias de una mala decisión, de anteponer su sentir, su humanidad a la voluntad del Señor. Entonces, por eso es importante entender que la gracia no cancela la consecuencia de lo que hemos hecho. Dios no abandona su promesa, no ignora nuestras decisiones y su gracia todo el tiempo está con nosotros. Y aquí, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, pues yo creo que es importante entender eh, que todo el tiempo debemos tener presente que las tradiciones y la cultura no vienen del espíritu. ¿Y esto a qué viene? Porque a veces, y el mismo pastor Eduardo nos lo ha dicho, a veces pensamos que las tradiciones y la cultura, por ejemplo, judía, pues es lo que hay que hacer, porque si los judíos lo hacen, entonces es lo que debemos hacer porque creemos que ellos están pues más cerca de Dios. Y como él mismo nos lo ha dicho, no necesariamente. Lo que tenemos que hacer es pegarnos a las escrituras, porque no siempre lo que nos enseñan, por lo que sea, cultura, por religiosidad, no siempre viene del Espíritu, no siempre viene de la voz de Dios. Por eso es importante siempre verificar todo a través de las escrituras. Y aquí algo que yo creo que a todos nos debe llegar. La fe no siempre trae una solución rápida ni a nuestro gusto. Es nunca olvidar que por más fe que tengamos, la solución no va a ser como nosotros queramos ni cuando nosotros queramos. A veces pensamos que mientras más oremos es como hacerle manita de puerco a Dios y Él va en algún momento mientras más oremos a hacer más rápidas las cosas o más a nuestro gusto. Pero no, Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Él no son los tiempos de nosotros. Entonces, clamar por paciencia, por fe, por sabiduría, por obediencia, poner en manos de Dios nuestros problemas, desde luego, pero sobre todo paciencia, fe, sabiduría y obediencia. Y nunca olvidar que Dios sigue obrando aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros tenemos errores y que los volvemos a tener, porque a veces pasa de que una vez y luego otra y luego otra y luego otra y hasta parece que es intencional. Y digo, no quiero decir que sea intencional, porque no ese es el caso, pero Dios, a pesar de todos nuestros errores, como decía este canto, Él sigue aquí, a pesar de todo, a pesar de cómo soy, a pesar de mis errores, Él
sigue aquí. Nuestra confianza no debe estar cimentada en la rapidez, sino en su fidelidad. Yo les pido, quédense con esto en mente. Nuestra confianza y nuestra fe no debe cimentarse en la rapidez de Dios para actuar, sino nuestra fe debe estar cimentada en la fidelidad de Dios, porque sabemos que Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a lo que nos ha prometido, a lo que nos ha dicho. Y si Él dijo que nos va a proveer con todas las bendiciones espirituales, da por hecho que así es. Simplemente, pues, la voluntad de Dios es a su forma, a su tiempo, y va a ser algo mejor, porque hay que creer, y lo hemos visto con el paso del tiempo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces al momento, cuando tenemos una situación, un duelo, una enfermedad, un problema económico, pues híjole, pensamos que no es tan buena ni tan agradable ni tan perfecta, porque nos duele, porque nos lastima. Pero siempre hay una respuesta por parte de Dios. Amén.